Buenas noches, doctor Fasano. Muchas gracias por recibirnos a estas altas horas. Sabemos que está trabajando todo el día. Y bueno, lo veníamos a consultar en la parte médica porque hay una alerta por triquinosis en Tancachi, en el departamento tercero arriba. Sí. Primero me gustaría preguntarle qué es la triquinosis. Bueno, la triquinosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por un parásito parecido a un gusanito, digamos, sí. Que tiene un nombre científico que no viene al caso, que es cuando el hombre consume alimentos de animales que tengan ese parásito y no haya sido bien cocida, se puede enfermar. O sea, una enfermedad infectocontagiosa parasitaria. Parasitaria. Sí. Digamos, que quede bien claro que se contagia comiendo el animal que está con ese parásito, sí. Y cuando la carne no ha sido bien cocinada. Claro, es condición indispensable que el animal, lo más común en nuestra zona es la carne de cerdo. La carne de cerdo. Ese animal tiene que estar enfermo de triquinosis y a su vez el hombre cuando la consume, esa carne no sea bien cocida o no sea bien cocinada, porque el calor puede destruir los parásitos. Claro, sería el caso de los chacinados, por ejemplo, que no se cocinan. Exactamente, si el chancho, para hacer chorizo, está enfermo de triquinosis, si uno come ese chorizo con el parásito adentro del chorizo, seguramente se va a enfermar de triquinosis. De salame, prefiero el chorizo, ese. Ha sido bien asado, seguramente las posibilidades son menos porque son menos que el calor de la parrilla o del horno donde se cocina la carne de cerdo, chorizo o la costilla, lo que sea el cerdo, que es lo más común, no únicamente lo transmite el cerdo, el calor lo destruye, lo mismo que el frío de las cámaras frigoríficas, que después de 3 o 4 días, si esa carne es guardada en una cámara frigorífica, puede destruir el parásito y el hombre lo come la carne pero sin el parásito. El parásito tiene que estar en la carne, si no, no hay forma. Bueno, claro que no se contagia de humano a humano. No. Únicamente que se coma un humano, digamos. Sí, es un caníbal. Un caníbal. Un caníbal se puede contagiar. No, pues no hay contagio no hay contagio de humano a humano. No se contagia por la saliva, ni por el estornudo, ni por dormir en la misma cama, no. Las larvas del parásito están en el músculo del animal, que es lo que uno come. Cuando uno come la carne que es músculo de último. Y bueno, ¿y qué hace ese parásito en el ser humano? Bueno, por ejemplo, una persona que consuma un producto carne que tenga el cerdo, vuelvo a repetir, que es lo más común, que tenga quistes, ingiere la comida y en el estómago, los jugos gástricos disuelven el quiste es como una cáscara, como si fuera una nuez, disuelve la cáscara y adentro está la larva de cualquier parásito que uno ha visto, una larvita. Esa larva se reproduce en forma rápida, ¿no es cierto? Porque hay reproducción. Creo que hasta 1200 cada larva, porque estuve leyendo más o menos hasta 1200. Claro, se reproducen y con la característica que los machos mueren y queda la larva hembra que se sigue reproduciendo al torrente sanguíneo y de ahí se dispersa por todo el organismo y es un parásito que tiene afinidad por el músculo. ¿Por qué? Porque es un parásito que necesita oxígeno para vivir y el músculo también usa oxígeno para funcionar. Perfecto. Generalmente a través de la sangre se mete en el músculo y ahí se enquista y ahí empieza el proceso de la enfermedad. Ya está declarada. Y un periodo más o menos de incubación, digamos, de que se consume. Tiene un periodo de incubación de que se consume, puede ser de 7 días, 8 días, dependiendo. Hasta que cuando el quiste está en el aparato digestivo, produce molestias vagas, una diarrea, un dolor de panza, vómito, fiebre. Cuando sale ya del aparato digestivo, que a través de la sangre se dispersa en todo el organismo y se mete dentro del músculo, ahí empiezan los síntomas de la enfermedad que se hace clínicamente evidente. Mientras está en el intestino puede ser una diarrea o confundirse. Sí, una gastritis, una diarrea porque come chocolate. Una diarrea, también se puede confundir con alguna gripe, algunos síntomas. Porque también puede generar fiebre, dolores. Sí. Cuando el parásito se introduce en el músculo del ser humano, ahí empiezan los dolores musculares típicos, la fiebre, el decaimiento. ¿Y cómo se hace para identificar clínicamente si una persona tiene este parásito? ¿Por análisis de sangre? No, yo creo que lo que priva primero es la cuestión
epidemiológica. A ver, ante la sospecha, porque generalmente esto se hace por un diagnóstico clínico. Un paciente, una persona que tiene muchos dolores musculares, pero dolores intensos que algunos no pueden ni caminar, que tienen fiebre, por ahí se suele hinchar la cara, se suele hinchar los ojos, y una fiebre alta y mucho dolor de cuerpo y el paciente está postrado, uno lo puede sospechar. Y lo que viene es la parte epidemiológica, la pregunta: ¿qué comiste? ¿Comiste carne de cerdo? ¿Comiste chorizo? ¿Comiste salame? Hace una semana, 10 días, y si le dice que sí, ahí viene la sospecha clínica. ¿Qué ayuda para hacer el diagnóstico? Un análisis de sangre, donde uno ve una clase de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos, que suben, que lo normal es tener 1%, 2%, suben el 15, el 20, el 30% de los eosinófilos. Ya uno dice, y acá tengo otro punto a favor. Y después quedó a hacer una enzima que es la que está en el músculo, porque el parásito cuando entra en el músculo se destruye. Esa enzima, que tiene un nombre que no viene al caso, se libera en la sangre, y cuando le hacen el análisis la enzima se encuentra alta. Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico y epidemiológico. Pero digamos, la triquinosis está un poquito superada en general, por lo menos en nuestra zona. Yo la verdad que yo no he atendido ninguno de los casos que se han dado en Tancacha, los conozco pero no los he atendido. Pero yo en lo personal, el último caso de triquinosis que he visto debe hacer fácil 15 años. Y te digo que si he visto 3 casos de que trabajo como médico acá, es mucho. Entonces, el no ver caso, digamos, pensar que una enfermedad está prácticamente erradicada, porque tiene que ver con la crianza del animal, la condición, las vacunas, porque hay vacunas para el animal, puede hacer que el médico no se dé cuenta, porque es una enfermedad que en ese momento que se ha dejado, digamos, prácticamente. Sí, no es común, no es una enfermedad rara. Lo que pasa es que generalmente uno lo sospecha de entrada por ahí. Es como un caso, parece un cuadro gripal. Es como una tuberculosis, digamos, ya está prácticamente erradicada. Claro, y vos tenés que tener siempre alerta, porque generalmente parece un cuadro gripal. Lo que llama la atención, la fiebre alta y los dolores musculares, que tiene una gripe, duele en los músculos, pero acá los dolores son intensos, el paciente se queja de dolor, hasta puede llegar a la hora del dolor, y la imposibilidad de caminar o de mover los brazos. Entonces ahí, un interrogando, si está el antecedente de haber ingerido carne de cerdo, que uno pueda pensar que está contaminada, más los análisis bioquímicos. Y hay un análisis específico que es un análisis inmunológico, que eso lo confirma, pero lleva 15 o 20 días, ya a esa altura la enfermedad remite sola prácticamente. ¿Y tratamiento, doctor? ¿Qué se utiliza? El tratamiento es sintomático, reposo, porque lo obliga a hacer reposo, baja la fiebre, el dolor muscular, con antiinflamatorio, con algún analgésico. Y se recomienda hacer un tratamiento antiparasitario con un medicamento común para los parásitos, que es muy común de usar, pero que actúa únicamente si el parásito está en el intestino del ser humano. Cuando el parásito está en el músculo, hablando en criollo, no hay con qué darle, porque una vez que se metió en el músculo se enquista y no hay medicamento que llegue. Y ahí la enfermedad hace el brote, que puede durar 5 días, 6 días, 7 días, y ese parásito permanece de por vida en el músculo del ser humano. El tratamiento se da, lo vuelvo a repetir, mata el parásito cuando está en el intestino, ¿sí? Cuando está en el músculo no llega. Quiere decir que hay que agarrarlo lo más prematuramente posible. Claro, uno tendría que hacer el diagnóstico cuando sospeche que tiene triquinosis, y lo más pronto posible, porque el parásito cuando está en el intestino, ahora cuando está en el músculo, cuando da los síntomas concretos de la enfermedad, ya el parásito está en el músculo y no hay con qué dar, hablando que no hay antiparasitario que lo mate. Pero generalmente dura 10 años el parásito en el músculo, después se destruye solo. Se produce un fenómeno químico. No, para todas estas cosas la gente se asusta. ¿Y cuáles serían las medidas? ¿Qué recomendaría usted como médico las medidas que puede tomar para prevenir y realmente? Y bueno, yo creo que lo primordial acá es la epidemiología, y es consumir alimentos, sobre todo de cerdo, que es muy común en nuestra zona, que uno conozca la procedencia, y si es posible uno tendría que saber con qué son alimentados esos cerdos,
porque el cerdo no se enferma por comer maíz o por comer, no sé, algún alimento balanceado. Se enferma el cerdo de triquinosis cuando come por ejemplo basura o restos de frigorífico crudo que tienen el parásito, o cuando come un ratón que no es el alimento habitual de un chancho, no es el ratón, pero por ahí en lugar donde se cría de forma no muy higiénica o no muy controlada, el cerdo también se infecta de triquinosis por algo, o por carne del frigorífico que la tiran en cualquier lado, o se la han de comer los chanchos, en claro, o por ahí come un ratón enfermo. Entonces uno debía conocer de dónde proviene el alimento y si está certificado por salud pública mejor. Y otra condición para evitar la triquinosis y un montón de otras enfermedades, cocinar bien el alimento. Bien. El parásito a los 75 grados ya se destruye. Entonces uno tiene que cocinar bien la comida, como toda comida, para evitar, porque hay otras enfermedades mucho más graves que la triquinosis, como el síndrome urémico hemolítico, por comer carne cruda infectada con una bacteria. Bueno, a los 75 grados ya el parásito es destruido cuando uno lo cocina. Y después, ante el menor síntoma, por supuesto concurrir a su médico. Y ya de ahí dependerá del médico. Aclaremos, para finalizar, y remarquemos que no se contagie de humano a humano. No se contagia de humano a humano, no se contagia por la saliva ni por la tos, no se contagia con la sangre. Se contagia únicamente el hombre. Se enferma comiendo carne que tenga el parásito y que no haya sido bien cocida, lo cual hace que no se destruya el parásito por la cocción. No hay otra forma. Bueno, muchas gracias, doctor Fasano, y discúlpenos que lo hayamos molestado a estas horas. No hay ninguna molestia.